Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Traigo puesta una blusa de estampados a corazones azules y blancos. Llevo puesto también un collar de piedras blancas y azules, en el cual en medio hay un dije de color dorado con las fases de la luna. Llevo puesto también en el oído derecho un audífono de chícharo de color negro. Llevo unos aretes de color dorado en forma de arracada. Un poquito más arriba de estos aretes, igual en color dorado, llevo puestos unos corazones un poco más pequeños. Y bueno, del lado derecho de su pantalla, que es mi oído izquierdo, tengo dos argollas doradas que están unidas a una cadena fina, igual de color dorado. Tengo el cabello de color negro quebrado, recogido en una coleta de caballo. Y bueno, pues mi fondo es el logo distintivo de la página, el cual es un fondo blanco, sobre el cual hay un mundo en degradados de azul. Y abajo de este mundo están las siglas de la página, que es V mayúscula, Y minúscula, S minúscula, guión medio, T mayúscula. Y un poco más abajo de estas siglas dice Un mundo para todos, igual en color azul. Bueno, pues esta noche tenemos una entrevista bastante interesante y bastante ad hoc al tema y al tiempo que estamos viviendo nosotros como mexicanos, ya que por primera vez vamos a ser partícipes de la elección de tanto jueces como magistrados a nivel nacional. Y bueno, tenemos como invitado a Harry Cruz. Él es abogado, maestro en Derecho Constitucional y actualmente se está postulando para juez de distrito, al cual le voy a pedir por favor que se presente y se describa. Buenas noches. Hola Esperanza, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo soy un hombre de tez morena, tengo un poco de vello facial, un poco de barba, bigote y barba, de cabello negro, súper negro, tengo cejas pobladas, ojos pequeños, boca grande. Traigo una playera blanca, pero que tiene unas palabras que son mi nombre, dice Harry Cruz, Harry como en un tono guinda y luego Cruz en tono amarillo, y más abajo se ve un número 22, que más adelante explicaré por qué traigo esta playera. Y en mi fondo tengo el mueble de, de sala, se podría decir, donde está la televisión en mi sala, pero tiene como un librero largo y en ese librero se alcanzan a ver que tengo una planta tipo teléfono colgando, y en ese librero, en la parte de hasta arriba, se alcanzan a ver unas figuras que tengo, unos muñecos de Mario Bros. Más abajo tengo unas letras que son las iniciales de mi nombre, que como con luces, que es HC, y en medio está una figura de Harry Potter y de Hedwig, su lechuza, y como que atrás de mí se alcanzan a ver unos pocos de libros que tengo. Y pues traigo además pegado pues aquí a la parte de mi playera y mi cuello un micrófono, para escucharme mejor, y creo que es lo único que tengo. Y si escuchan un poco de ruido es porque está mi perrito aquí abajo de mí, entonces es un cachorro y está mordiendo todo, entonces probablemente haga ruido. Ok, muchas gracias. También bienvenido a tu cachorrito esta noche. Pues bueno, comentábamos que el tema de esta noche es rumbo al 1 de junio. ¿Sí? Obviamente, bueno, la mayoría de los mexicanos ya sabemos, hay elecciones nacionales y pues qué mejor que un voto informado, es mejor que un voto nulo, 100%. Así es. Y pues bueno, yo quisiera empezar preguntándote cómo ha sido tu experiencia en el sistema judicial y cómo te has preparado para poder eh, pues tener bueno, postularte para este cargo de juez. Sí, pues mira, yo soy abogado, como ya mencionaste, tengo una maestría. La licenciatura la hice en la Universidad Veracruzana, es mi alma mater. Estudié ahí de 2009 a 2013. Posterior a ello, hice mi maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y además de eso, tengo dos especialidades, una en Justicia Administrativa y otra en el curso de preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación.
Todo ello lo menciono porque pues eso me ha servido para llegar a donde estoy hoy. Además de pues estas cuestiones académicas, que también tengo pues múltiples cursos y diplomados. Yo desde que hice el servicio social empecé a trabajar, bueno, hice el servicio social en un tribunal federal y en el cual tuve la oportunidad de que me contrataran a la edad de 21 años, ¿no? Entonces, desde ahí no paré yo de trabajar en juzgados y en tribunales federales. A la par de estar trabajando, pues también yo me iba preparando con las cuestiones académicas, como mencioné. Entonces pude crecer en mi trabajo y he ostentado diversos cargos, ¿no? Obviamente cuando llega uno a un trabajo, pues en un principio pues estás como que en los puestos más bajos y he podido seguir escalando en lo que llamamos la carrera judicial, que es un poco como la carrera magisterial que tienen los maestros, es decir, que vas haciendo exámenes y vas subiendo. Entonces yo actualmente me encuentro en el puesto de secretario particular, pero he desempeñado los puestos de secretario de juzgado y secretario de tribunal, quienes para que no lo sepan, un secretario son los que hacen los proyectos de sentencia en un juzgado o un tribunal. Esos proyectos de sentencia son los que revisa un juez o un magistrado y son los que se convierten propiamente en una sentencia cuando ese juez o magistrado aprueba ese proyecto, ¿no? Entonces, como verás, la labor que yo hago es una labor muy técnica porque pues en un juzgado, en un tribunal, pues vemos asuntos muy importantes jurídicos y que tienen, pues hay muchas reglas, muchas leyes, jurisprudencia. Entonces, todo ello me ha preparado pues para postularme el día de hoy para el cargo de juez de distrito. Tengo más de 10 años de experiencia y es por eso que el año pasado, en 2024, cuando se reforma la Constitución y salen estas convocatorias de los poderes de la Unión para los abogados que quisieran postularse para el cargo, es que yo me postulo, ¿no? Por todo este antecedente que ya tenía y pues porque consideraba que era pues el momento idóneo para hacerlo. Claro, ¿no? Y tienes un bagaje muy, pues bastante grande, bastante ad hoc. Y bueno, yo siempre me he preguntado, ¿no? Los abogados pues tienen que, pues finalmente ser imparciales, sobre todo ya cuando se es juez, sobre todo tienes que tener una decisión imparcial, una decisión, pues sí que no tenga sesgos de ningún tipo. Y pues yo quiero preguntarte cómo le haces para que tus decisiones sean imparciales y pues evitar caer en estos sesgos, tanto de, pues sí, tanto los sesgos tuyos de tus creencias como los sesgos que se van pues implementando en estos juicios. Ujú. Sí, pues mira, la verdad es que en un principio es un poco complicado porque pues aunque tratamos de hacer un trabajo lo más objetivo posible, pues al final de cuentas no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Entonces la subjetividad siempre está presente por nuestro bagaje personal, ¿no? Nuestros sentimientos, ¿no? Nuestra moral. Entonces, esos son cosas que sí influyen, pero como abogados y más que nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Que me he desarrollado siempre en juzgados y tribunales, pues tenemos que desprendernos un poco de esa parte de nuestro, vaya, bagaje, ¿no? De vivencial en ciertos asuntos, porque pues realmente sí, aunque a mí me ha pasado mucho que al resolver un asunto digo, si hubieran dicho esto, se hubiera podido salvar el asunto, ¿no? O si hubieran promovido esto en vez de esto, les hubiera ido mejor. Sin embargo, son cosas que pues al momento de plasmar un proyecto no lo puedes hacer, ¿no? Es algo que se queda internamente en mí o que lo puedo platicar a lo mejor con unos compañeros de trabajo, pero pues al final de cuentas yo me he preparado, ¿no? Para pues hacer estos proyectos de sentencia, para estar en el ámbito jurisdiccional. Entonces, pues es la propia experiencia la que te va haciendo. Yo por eso considero que ahora en este 1 de junio, pues debemos de tratar de elegir a la gente que tenga la experiencia en el puesto, porque esto es algo que no se aprende de un día para otro, ¿no? Es algo que vas construyendo y que es por eso que creo que cuando ingresas a un trabajo,
pues tienes que ingresar desde abajo, porque ahí te vas dando cuenta de esas pequeñas cosas de, ¿por qué mi jefe es un poco más insensible con estos casos que yo creo que se podría resolver así? Bueno, no es que sea insensible, sino que él sabe que jurídicamente no es posible darle la razón, aunque para mí, en mis sentimientos, yo creo que es mejor, ¿no? Eso es algo que creo que se va aprendiendo con el tiempo cuando te desarrollas en ese ámbito y por eso considero que ahora en este 1 de junio que vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros, pues debemos de preferir la experiencia sobre personas novatas en los cargos, porque este tipo de cosas que, como tú mencionas, son muy difíciles de que tú te puedas desprender, ¿no? Al final somos seres humanos sintientes y que pues sí pesa, ¿no? Sobre todo yo, por ejemplo, actualmente trabajo en un tribunal en materia mixta. Eso quiere decir que vemos todas las materias, civil, laboral, administrativo, penal. Los asuntos penales, los asuntos civiles, familiares, ¿no? En los que están involucrados menores, personas con discapacidad, grupos vulnerables en general, pues sí son muy difíciles de resolver porque pues te llegan, ¿no? Precisamente lo ves de una manera distinta por las personas que están involucradas, pero pues hacemos nuestro mejor esfuerzo, obviamente mucho más en este tipo de asuntos, pero al final de cuentas pues resolvemos conforme a las constancias, la ley y la jurisprudencia y pues la justicia, ¿no? Sí, no, totalmente. De hecho, es algo pues bastante difícil. Como dices, no somos seres humanos, tenemos introyectos, tenemos creencias, tenemos crianzas, ¿no? Que finalmente terminan pesando en muchos aspectos de mi vida, de tu vida, y pues es como, híjole, ¿no? Yo siento que es como que mucho del trabajo de, o sea, yo siento que es como los profesionales, ¿no? De la salud mental, ¿no? Que pues a lo mejor tú piensas una cosa, pero si a tu consultante pues no le va o simplemente pues no es su forma de ver el mundo, pues ni modo, ¿no? Te tienes que ir hacia lo que está sintiendo en ese momento tu consultante, a pesar de que tus introyectos o tu forma de crianza no te, pues no vayan para ese lado, ¿no? En el caso de los jueces, pues muchas veces es decir, híjole, pues es que seguir conforme los principios del derecho, ¿no? Ya aplicar la jurisprudencia, ya aplicar, pues, lo que es realmente viable en ese momento, ¿no? Ahí a lo mejor no se tienen que muchas veces hacer de tripas corazón, ¿no? En Así muchos es. casos. Y precisamente, no te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu conocimiento y tu comprensión con respecto a los principios fundamentales del derecho y cómo los aplicas en tu día a día para tener pues un mejor trabajo y un mejor resultado? Sí, pues mira, yo, pues ahora sí que la primera materia que ves en la Facultad de Derecho es Introducción al Derecho, ¿no? Donde te ponen estos principios y a mí me gusta, bueno, siempre me ha gustado pues la carrera, ¿no? Que estudié, por eso lo hice y por eso me seguí preparando, ¿no? Al estudiar una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, ves un poco de manera diferente todos estos principios que nos dicen, ¿no? En el derecho. Cuando la aplicas al derecho constitucional, en el derecho constitucional, que es algo que me gusta mucho, son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que están plasmados ahí en nuestra Carta Magna, pero a la vez también están plasmados en documentos internacionales, ¿no? Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos Humanos, es ahí cuando te das cuenta que esos principios de derecho se pueden aplicar para el bien de las personas, ¿no? Y que es importante conocerlos, saberlos, para poder resolver de la mejor manera, no nada más pues de una manera tajante a como está en la ley, sino que debemos de tener nuestro panorama pues más extendido, ¿no? Y creo que nosotros como juristas, el estarnos pues preparando, ¿no? En constante preparación, creo que es la manera en la que nosotros podemos hacer un mejor trabajo, ¿no? Cuando yo decidí estudiar la maestría específicamente en Derecho Constitucional, pues fue precisamente por esa cuestión, tener un conocimiento de jurídicamente de dónde nacen las cosas, ¿no? Porque pues a nivel país la Constitución pues es la norma fundamental, ¿no? De ahí
devienen todas las demás normas, ¿no? O todas las demás instituciones. Pero, pues cuando estudias ahí Derecho Constitucional, pues te das cuenta que pues con los países pues firman tratados internacionales y dentro de estos tratados o al pertenecer a la ONU, eh, tienen también ciertas regulaciones de manera internacional que vinculan al Estado, ¿no? Es por eso que en México, pues los derechos humanos, hubo una reforma muy importante en 2011 en la cual ya se reconocen como tal en la Constitución esos derechos humanos y se reconocen obligaciones por parte del Estado, pues de respetar estos derechos humanos y es a través, creo yo, pues, que de el estudio constante que te da las herramientas, pues, para que esos principios los puedas aplicar a un caso jurídico en concreto y en general, pues, en diferentes aspectos del trabajo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de hecho, híjole, pues el estarse actualizando, yo me acuerdo, pues en las clases de la prepa, ¿no? Imagínate, de la prepa, de que nos dan como que una semblanza de lo que es el derecho. Pues yo me acuerdo que siempre nos decían, cómprate la Constitución, ¿no? Pero la actualizada, ¿no? Y es como que, ah, caray, ¿a Sí. poco cambia, ¿no? O sea, y sí, sí, Ajá. finalmente se está actualizando, ¿no? Y bueno, tuve un muy buen maestro, ¿no? Nos enseñó muchos, pues sí, ¿no? Lo básico, ¿no? De qué es la Constitución, cómo nos vamos nosotros como país, cómo tenemos que responder ante tratados, ante organizaciones en las que estamos como país. Bueno, porque él también era de derecho constitucional Ujú. y bueno, también tenía una especialidad en derecho de autor, me parece. Sí. Entonces, pues él igual, ¿no? Nos explicó bastante bien. Y pues yo recuerdo, ¿no? Que nos decía el maestro, es que un abogado nunca deja de estudiar, un abogado siempre se está actualizando, siempre está buscando, pues, las actualizaciones que se están haciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional en cuanto a derechos, porque decía, porque pues irse a un juicio, pues no son enchiladas, chavos, así nos decía el maestro, ¿no? Nos decía, Sí. tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y bueno, creo que en general, ¿no? En todas las profesiones, pero en el derecho recae mucho esta actualización constante. Y yo quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo le haces para mantenerte actualizado todo el tiempo? Y pues sí, o sea, ¿cómo le haces para aplicar estas actualizaciones a tu trabajo de día a día? Pues mira, sí es un poco complicado porque, pues para toda la gente que nos está viendo, la labor que hacemos en el Poder Judicial de la Federación, pues es mucha. Hay mucho trabajo porque lamentablemente no hay los órganos jurisdiccionales, no hay los juzgados, no hay los tribunales suficientes para la demanda de justicia que hay en el país, ¿no? Lamentablemente en México tenemos muchos problemas y eso se refleja también en el número de asuntos jurídicos que llegan en este caso, pues a la federación, ¿no? Al Poder Judicial Federal. Entonces, nosotros tenemos el clásico horario en teoría de 9 a 3, pero pues, realmente tienes horario de entrada y no tienes horario de salida. Y eso en la mayoría de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es muy difícil estar actualizado cuando tienes tanto trabajo, ¿no? Porque después de tanto trabajo lo que quieres es ya, ¿no? Olvidarte de eso que estás haciendo. Pero la gente que estamos en el Poder Judicial de la Federación somos personas muy comprometidas, la mayoría de ellos estamos pues realmente por convicción, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces, al gustarnos lo que hacemos, pues nos seguimos preparando de manera constante. Hay quienes, por ejemplo, estudian los fines de semana, hay quienes, por ejemplo, en mi caso, una de las especialidades que de hecho es de las que más me gusta hablar porque aprendí demasiado, es la especialidad en el curso básico de preparación de secretarios, que como te mencioné, el secretario pues es el que hace el proyecto de sentencia, entonces esta especialidad que dura un año la imparte la Escuela Federal de Formación Judicial, que es la escuela del Poder Judicial. Y esta especialidad la tomamos de 8 de la mañana a 10 de la mañana de lunes a viernes todos los días. Eso quiere decir que antes de irnos a trabajar, vamos a la escuela, ¿no? Y estamos ahí y quienes nos dan clases son jueces y magistrados.
Entonces, pues es una especialidad muy intensiva porque la tomas diario, 2 horas al día, y después de que estás en la escuelita, a trabajar, ¿no? La Escuela Federal de Formación Judicial tiene aulas en la mayoría de los estados de la República, si no es que en todos. Y entonces ahí mismo, por ejemplo, yo lo tomé en Tlaxcala, yo estaba adscrito al juzgado segundo distrito en Tlaxcala, entonces me tocó que me pasaba del salón de clases que estaba en un piso al juzgado donde estaba trabajando, que era en otro piso. Y pues realmente ahí te das cuenta de pues la comprometido que estamos los trabajadores del Poder Judicial por hacer un mejor trabajo para la ciudadanía, porque pues te digo, llegamos más temprano para tener esa especialidad y obviamente al entrar más tarde a tu trabajo, pues te tienes que quedar más tiempo después. Y si ya de por sí tu trabajo implicaba que te quedaras más horas, pues todavía te tienes que quedar un poco más, ¿no? Y yo a la par que estaba tomando esa especialidad, tomé la otra especialidad que tengo en justicia administrativa, la hice en línea. Entonces, en las tardes tomaba la especialidad en línea y en las mañanas la especialidad presencial y a la par pues estaba trabajando, ¿no? Entonces me tocaba que a veces cuando tenía clases, ahí mismo en la computadora del juzgado, pues nada más cambiaba y me ponía ahí en la cámara y mientras seguía trabajando, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero pues yo considero que el Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones que tiene el personal mejor capacitado en el país y que es por este tipo de, pues que las personas, ¿no? Que trabajamos ahí estamos interesadas en dar pues el mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Sí, claro, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho de mi maestro, ¿no? Que nos comentaba, es que los jueces y magistrados son de los que no descansan, ¿no? Decía, nos contaba una anécdota que tuvo que ir a sacar un amparo a las 2 de la mañana, el maestro, y pues dice, pobrecito del juez, dice, estaba como que todo con cara de pocos amigos, y pues, ¿cómo no? Pues eran las 2 de la mañana y se sigue trabajando, ¿no? Finalmente es un trabajo bastante pesado porque pues el derecho no trabaja, no descansa, ¿no? El derecho no descansa, el derecho no descansa y pues creo que en general todo lo que es con pues los jueces, pues nada, ¿no? Nada de eso descansa y efectivamente, ¿no? Se tiene un horario de entrada, pero no de salida. Y bueno, yo quiero ir más a la parte ya de, pues, estar ya en un juicio hacia las partes afectadas. ¿Cómo le haces tú para tener una óptima comunicación entre ambas partes y pues no tener precisamente, ¿no? Estos sesgos ante alguna de esas partes? Pues mira, nosotros en los juzgados, en los tribunales, lo que tenemos es un expediente, ¿no? Entonces, en el expediente, pues vienen ahí la demanda, que es con lo que inicia, y pues ya a partir de ahí, pues es que se va desarrollando el juicio. Pero realmente en la mayoría de los juzgados, de los tribunales, por lo menos en los de amparo, que es donde yo más me he desarrollado, pues como tal no tenemos un trato directo con las personas porque lo vemos a través del expediente, a través de las hojas, ¿no? Pero a mí me gusta siempre decir que, bueno, pues al final de cuentas, pues ese expediente, pues no solo son hojas, ¿no? Es la vida de una persona lo que está ahí. Entonces, pues nosotros, te digo, esto con la experiencia lo vas adquiriendo, pues realmente te dedicas a ver precisamente no sé, hay abogados que le echan, como dicen, mucha crema a sus tacos, o sea, se ponen a escribir y escribir, 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 pero con la experiencia tú te vas dando cuenta cuando lo realmente esencial, ¿no? De un escrito, de una demanda o de una contestación, un informe, lo que sea. Entonces vas tomando esos pequeños, ¿no? Cosas concretas para poder resolver un asunto. Y al final lo que a nosotros nos interesa pues es resolver el asunto pues conforme a derecho y pues con la justicia, ¿no? Entonces pues no te puedes poner a pensar, ¿no? De híjole, pero es que esta persona o esto o aquello, eh,
porque pues ahí involucras los sentimientos, tienes que ponerte a pensar que jurídicamente si es aplicable o no, ¿no? Si en términos de justicia, conforme a lo que nosotros podemos hacer, se tiene que realizar, ¿no? Eh, Lamentablemente hay cuestiones que para la ciudadanía a veces no las comprendes, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos casos mediáticos que luego hay, de que, no sé, pasa un accidente porque una persona iba borracha y ya después la gente, no, pero ¿por qué salió libre? De seguro el juez le pagó, de seguro esto. Realmente hay muchas situaciones en las que escapa de los propios jueces o de las propias personas que trabajamos en los juzgados o tribunales que no podemos nosotros quitar, ¿no? O sea, si a una persona se le pasa a presentar la demanda en tiempo, pues por más que esa persona tenga la razón, nosotros no podemos dársela porque el asunto es extemporáneo, entonces no podemos pronunciarnos en cuanto al fondo, ¿no? Esas son cuestiones que yo no puedo cambiar, ¿no? Son unas cuestiones que el legislador previó en la norma y que por más que yo no sienta que sea justo, pues se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que creo que en mi ámbito te vas haciendo un poco insensible en el sentido de que ya no te pones a pensar en la parte sentimental, pero no por ello significa que dejes de ver la justicia, ¿no? La justicia tiene que estar siempre en cada asunto que tú veas, porque al final de cuentas es el fin que están buscando las personas. Entonces, pues ahora sí que te quitas o te pones, no sé, como una capa, ¿no? Al momento de estar resolviendo un asunto para que pues no te afecte la parte sentimental, pero pues al mismo tiempo siempre tienes que ver la justicia en los asuntos, ¿no? Fíjate que me quedo con una cosa, ¿no? El equilibrio que tienes que estar llevando entre no considerar a los casos como números de folio, sino como una historia de vida, como una persona, como unas personas afectadas, y también tener esta mente fría, ¿no? Híjole, yo creo que es un trabajo bastante pesado, al menos para mí. Yo que sí yo me voy más hacia siempre los sentimientos, así, híjole, es algo bastante pesado, pero efectivamente, ¿no? Es tener esta brújula, pues bien hacia el norte, pero me encanta, ¿no? Eso de, pues también tengo que darme cuenta de que son personas y también tengo que darme cuenta, pues en pro hacia la justicia, ¿no? A pesar de tener pues, esta dureza muchas veces de sentimientos, nunca te olvidas, ¿no? De que, pues, son gente como tú, como yo, son gente de a pie que van y vienen, pues, están aquí y están en ese momento, pues, pasando por una situación pues no muy grata, ¿no? No todos quisieran, no todos, al menos no creo que todos quieran estar en un juzgado, pues enfrentando, pues algún conflicto, ¿no? Es algo bastante pesado. Para los que hemos estado en algún juzgado es muy tardado y más que tardado es bastante desgastante física y mentalmente, ¿no? Y pues me imagino que también para los jueces y los magistrados y los abogados y todos los que trabajan ahí, pues es igual de pesado, ¿no? Por eso es vernos a todos con empatía, ¿no? Con esa empatía de que somos también seres humanos, nada de que, ay, ese abogado es un tal por cual, ¿no? No, porque también siente y también sufre, ¿no? A pesar de que tienes que hacerte el fuerte, pues finalmente no, se siente pues todo el peso, ¿no? Y pues bueno, también te quería preguntar, ¿cuál es el papel que tú tienes o cómo ves, tú tienes el compromiso hacia la ética y hacia la profesionalidad con tu trabajo? ¿Cómo tomas esos aspectos para tu día a día y cuál es tu compromiso con ellos? Y pues mira, la ética creo que es algo muy importante que tenemos que tener todas las personas que estamos involucradas en los ámbitos de impartición de justicia. Creo que debemos de ser también pues unas personas honestas, ¿no? Tener eh, siempre muy claro que hay valores que tienes que tener, sobre todo nosotros que somos servidores públicos, ¿no? Entendiéndose de la manera más amplia ese término, ¿no? Servir al público. Entonces, la ética siempre tiene que estar presente, ¿no? O sea, los valores siempre tienen que estar ahí. No puedes ser, o no puedes, creo yo, ser una persona deshonesta cuando
estás precisamente impartiendo justicia. Eso es algo que creo yo que es en parte uno de los mayores problemas que tenemos en el país, porque cuántos casos de corrupción no hay, que eso pues obviamente es falta de ética, falta de honestidad y aparte pues, de ser un delito, ¿no? Pero creo que es una cuestión de educación más que de otra cosa que debemos de tener, ¿no? En teoría, todos desde nuestra casa. Yo afortunadamente pues vengo de una familia en la que mi papá y mi mamá siempre fueron personas que me inculcaron, ¿no? La ética y la honestidad y que eso es algo que replico en todos los aspectos de mi vida. Nunca o sea, no sé, nunca me he tenido que ir por esa vía porque pues prefiero yo ser o tener mi conciencia tranquila a pues al estarle debiendo cosas, ¿no? Porque creo que la mente es muy poderosa y el hecho de que te traiciones a ti mismo, pues es ahí cuando, pues creo, dejas de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, mi papá es médico militar, ahora retirado, pero entonces desde que yo crecí, pues me inculcaron, ¿no? Mucho de esta disciplina militar y lo cual también tiene que ver mucho con la ética y la honestidad, que es algo que ellos como militares pues ven, ¿no? Y que les inculca. Y pues eso se replicaba en mi casa. Mi mamá también es ama de casa, entonces el hecho de tenerla ahí siempre diciéndome qué estaba bien y qué estaba mal, creo que son valores que hasta la fecha tengo, ¿no? Y que no me dejarían a mí actuar sin ética en los aspectos de mi vida, ¿no? Obviamente, pues más en la vida laboral, al yo haber escogido pues un trabajo tan noble que es el de pues trabajar en un lugar de impartición de justicia. Sí, claro, ¿no? Inclusive, pues creo que todos deberíamos de tener esta ética y esta integridad en todas nuestras profesiones, porque pues así es como funciona el mundo, ¿no? De otra forma, pues simplemente se benefician unos pocos a costa del sufrimiento de otros, ¿no? Y pues eso no es, ahora sí que no es justo, no es parte de una justicia plena. Y es inculcar estos valores, ¿no? Qué bueno que tuviste estos valores, sí, un poco fuertes, ¿no? Con el médico militar de tu papá. Sí es, pues algo bastante, pues con mucha disciplina, pero también yo siento que te inculcó todo este valor de impartir la justicia, ¿no? De impartir la justicia. Me recuerdo mucho a esta imagen típica de la justicia que representa a una mujer con la Ujú. balanza Sí, y la mujer tiene los ojos tapados, ¿no? así Que es. es la justicia sin importar raza, religión, preferencia o nada, ¿no? Es esta justicia imparcial que se tiene que impartir, llueve o truene, ¿no? Y me vino mucho a la mente esa imagen ahorita que estabas mencionando de cómo se debe de tener esta ética, este profesionalismo y esta integridad, ¿no? Porque a lo mejor pues los que estamos de este lado y no tenemos pues mucha idea de lo que es el derecho, pues decimos, híjole, es que para mí que estuvo mal, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Nadie es profesional, pero de repente salen todos los profesionistas, ¿no? Así de sangú. Sí. Y dice, no, es que esto estuvo mal. Y pues tú, ¿cómo sabes, no? Tú no tienes pues esa preparación, ¿no? Y a lo mejor pues se dan muchas veces de muy puristas y a lo mejor no imparten justicia ni siquiera en su propia casa, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Es como que ir checando esa justicia que podemos ir impartiendo desde nuestras trincheras, desde nuestras profesiones, pues irla impartiendo pues con imparcialidad, ¿no? No nada más porque, ay, pues nada más porque me cae bien, le voy a dar el puesto, o nada más porque me cae bien, pues la voy a dejar pasar esta infracción, ¿no? O simplemente con los hijos, ¿no? Pues nada más porque es mi niño, no lo voy a castigar, ¿no? No, o sea, también es impartir esta justicia, ¿no? Yo siento que el derecho se va impartiendo desde nuestras trincheras, desde pues los aspectos más básicos de nuestra vida. Y pues ya sabes, ¿no? Aquí te hacemos preguntas que te pongan en aprietos, Harry. ¿Y cómo abordas esta toma de decisiones con ética, con integridad, con el derecho imparcial, con el no dejar de ver a a los casos como personas, pero también tener esta mentalidad siempre fría, siempre pues apegada a lo que es la imparcialidad de la justicia?
en los casos más difíciles? ¿Cómo le haces? Porque la verdad, para mí sería muy difícil. Sí, pues te digo, es complicado porque pues no dejas de ser personas, ¿no? O sea, obviamente cuando uno ve un caso de injusticia, pues quieres actuar, ¿no? Cuando, no sé, si vieras a alguien, a un niño le están pegando, ¿no? En la calle, pues te quieres meter, ¿no? O cuando ves personas en situación de calle, pues las quieres ayudar, ¿no? Eso pasa también cuando estás viendo un expediente, ¿no? Lees el asunto y dices, pues no, esto no debe ser así, ¿no? Tienes que, vaya, desprenderte un poco de esa parte, ¿no? Porque dices, china, aunque yo lo quiera ayudar, pues no lo puedo hacer porque tengo que resolver el asunto conforme a las constancias, ¿no? Y conforme a, pues, yo, por ejemplo, que estoy en un órgano terminal, o sea, en los tribunales colegiados, es donde llegan ya los asuntos porque han pasado por un juzgado local, por un tribunal local, ¿no? Y entonces ya llegan acá. Entonces hay muchas situaciones que ya no se pueden variar, ¿no? Por más que yo crea que es injusto. Es una cuestión muy complicada en el derecho, ¿no? Lamentablemente, pues las leyes las hacen los legisladores, no las hacen como tal abogados, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones que uno creería que son injustas, hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que se llama la suplencia de la queja, que hay ciertos grupos que la propia ley protege, entonces con independencia de que tu demanda esté bien o esté mal, te tenemos que apoyar, ¿no? Te tenemos que suplir esa deficiencia en tus argumentos para que tú puedas obtener justicia. Entonces, pero pues al mismo tiempo hay cuestiones que a lo mejor para una persona pueden ser pues injustas, ¿no? Como por ejemplo un plazo, ¿no? Que te otorguen un plazo de 3 días, de 24 horas. Para una persona que no estudió derecho, pues puedes decir, híjole, eso para mí es injusto porque yo necesitaría más tiempo para armar una defensa adecuada para defenderme en un asunto. Entonces, híjole, pues la verdad es que yo creo que a mí lo que me ha servido más de todo, pues es la propia experiencia. El tener a personas, yo siempre, la verdad, he gozado de tener buenos jefes que siempre me han guiado, ¿no? Para cuando he tenido dudas en muchos aspectos jurídicos. Entonces, eso te ayuda para que pues vas familiarizándote con los tipos de asuntos y vas dejando de lado un poco esta subjetividad para hacer el trabajo de la mejor manera. Pero es algo complicado y creo que cualquier operador jurídico lo podría mencionar. Es algo que vas trabajando día a día y que cada que se te presenta una situación vuelves a batallar un poco en ese sentido, pero al final de cuentas, pues la experiencia y el bagaje jurídico que ya tienes es lo que te ayuda pues para resolver de la mejor manera sin que pues otro tipo de factores te afecten. Sí, claro, ¿no? Es totalmente esa, pues ese bagaje de estudios, esa experiencia también ayuda bastante y es todo lo que debes de ir sopesando, ¿no? Por eso te digo, híjole, es algo bastante complejo porque yo diría, es muchas cosas en mi cabeza, es muchas cosas para mi pobre cabecita. Entonces, Sí, sí, es algo bastante complejo y para los que no estudiamos derecho, pues a lo mejor es muy fácil decir, ¿no? Es muy fácil juzgar de, ay, es que ese abogado no sabe trabajar, o ay, es que de seguro ya está vendido, ¿no? Pero no, finalmente, pues, ponerse un poquito en los zapatos, yo digo, de los abogados y un poquito también aprender de leyes, ¿no? Porque, pues, finalmente es nuestra justicia la que está en juego. Y pues si leemos de muchas otras cosas, si leemos los bestsellers que están saliendo, pues podemos leer un poco también de derecho, ¿no? A lo mejor, pues no les digo que se avienten todas las enciclopedias, ¿no? Pero pues algo básico también para que no nos agarren de sorpresa, ¿no? A la gente de a pie. Y pues bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo le haces en tu trabajo con los jueces, con los abogados, con el personal de los tribunales?
para que los casos se procesen de manera correcta y eficazmente? Pues mira, pues ahora sí que con los jueces, con los magistrados, que al final de cuentas son mis jefes, pues tienes que tener un trato cordial, ¿no? Siempre cuando hay un buen ambiente en un juzgado, en un tribunal, eso también se refleja en el trabajo, porque el trabajo fluye de la mejor manera. Y al ser personas profesionales las que estamos ahí, pues a mí me ha tocado trabajar en puros órganos que es fácil trabajar, ¿no? Es fácil llevar la convivencia amena, ¿no? Y lo que se ve reflejado también al momento de realizar el trabajo, ¿no? De emitir una sentencia. Creo que eso ayuda mucho. Lo mismo también con los justiciables, con los abogados o con las personas que van a consultar un expediente, pues siempre tienes que tener un trato amable, ¿no? Y ese trato amable, lo que te mencionaba hace rato, la educación, pues creo que es lo que ayuda a que también las personas se vayan con un mejor sabor de boca, ¿no? A lo mejor no ganaron el asunto, pero los trataron bien en el órgano, siempre les hablaron con la verdad, les explicaron de una manera entendible para ellos, y aunque no les hayan dado al final la razón, pues la gente se queda con un mejor sabor de boca que si llegas al juzgado, al tribunal y te reciben con caras, te tratan mal, no te hablan con educación, no te dicen por favor ni gracias, ¿no? Son detalles que al final de cuentas creo que es algo básico que deberíamos replicar en todos los aspectos de la vida, pero pues aquí en los juzgados, en los tribunales, ayuda mucho, ¿no? Yo siempre digo también, prefiero que me conozcan como el chavo que siempre da los buenos días, a que me digan que como el grosero que nunca saluda, ¿no? O sea, creo que es mejor lo primero que lo segundo, y así creo que en todos los aspectos de la vida se tiene que replicar, ¿no? O sea, el hecho de ser una persona amable no está peleada con el saber, ¿no? Entonces puedes tener toda la experiencia del mundo, tener doctorados, tener maestrías y bla, 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 y no por eso tienes que dejar de saludar a la gente, ¿no? O no por eso vas a tener un trato diferente con las personas, o con incluso pues con una persona que no tenga estudios, pues no tienes por qué tratarla de manera diferente o que la traten de manera diferente a ti, porque pues ambos valemos como personas y eso es lo importante. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha servido para poder llevar las cosas de la mejor manera, tanto con mis jefes como con mis compañeros y también con el público que es al que le debemos servir, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la palabra mágica es empatía, ¿no? Es Ujú. empatía tanto con mis semejantes como con los que están afuera del tribunal. Creo que si hubiera un poquito más de empatía, o sea, muchas veces dicen, híjole, es que los abogados son gente bien seria. Sí, pero también hay músicos serios, también hay artistas serios, también hay médicos muy serios. Entonces, o sea, serios hay en todos lados, ¿no? Pero muchas veces no hay que confundir la seriedad o la diplomacia pues con la mala educación, ¿no? Y Ujú. precisamente puede ser tú una persona muy seria, pero muy cordial. Tener esta empatía hacia todos, y yo siento que es algo muy, muy bueno que se esté tomando pues en general, ¿no? Deberemos de tener empatía todos, ¿no? Hasta con el señor que te sella el boleto afuera del estacionamiento, porque finalmente es una persona, ¿no? El verlo también como una persona igual a ti es, creo que algo que cambiaría mucho el mundo, y es algo que no cuesta nada. O sea, no cuesta invertir recursos, ¿no? Nada más con que digas buenos días o con que lo consideras también alguien como, pues como tu semejante, ¿no? Sin importar, como dices, si tiene estudios o no, pues es tener esta empatía hacia los otros. Y es algo, pues creo que muy necesario en nuestra sociedad actual, que falta mucho, hace mucha falta la empatía actualmente en general. Y bueno, igual, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú tienes del Poder Judicial y cómo consideras tú que podrías mejorarlo? Pues mira, ahora la visión que tengo del Poder Judicial es una en el sentido de que considero que es una de las mejores, por lo menos del Poder Judicial federal, ¿no? Que es donde yo me desenvuelvo.
de las mejores instituciones del país, con personas muy capacitadas y que además están comprometidas con el trabajo, con la justicia, con dar un servicio al público de la mejor manera. Sin embargo, por los tiempos actuales, también he de reconocer que ahora tenemos, el año pasado, a raíz de esto de la reforma, en el Poder Judicial se gestaron ciertos movimientos que terminaron en un paro de labores por mucho tiempo. Creo que estuvimos pues, más de 3 meses en paro de labores hasta que se publicó la reforma el año pasado y luego seguimos en paro un tiempo hasta que regresamos a trabajar. Y a raíz de eso, pues el Poder Judicial está un poco dividido porque hay quienes como yo considero que eh, pues la reforma constitucional implicó un cambio para el Poder Judicial. Sin embargo, creo que es un área de oportunidad también que ahora tenemos para poder desarrollar nuevas habilidades que a lo mejor no teníamos antes, ¿no? Como el hecho de estar más presentes con la sociedad y no solo que las sentencias hablen por nosotros, sino que nosotros podamos estar cada vez más presentes en ámbitos como aquí, como en Facebook, ¿no? En redes sociales, como dar entrevistas, pues muchas otras cosas que antes el Poder Judicial de la Federación no hacía, ¿no? Pero hay otras personas que no comparten esa idea que yo tengo. Hay personas que siguen enojadas por esta reforma que ahora implicó que jueces, magistrados y ministros se elijan de manera popular y que pues además también en el Poder Judicial muchos de los jueces y magistrados lo que hicieron en vez de postularse para estos cargos fue pues mejor jubilarse, ¿no? O separarse de su empleo porque no están de acuerdo con esta reforma, ¿no? Entonces el ambiente ahorita en el Poder Judicial de la Federación es un poco ríspido por estas posiciones encontradas y pues también por el hecho de que hay una desmotivación en cuanto a que en la mayoría de los juzgados y tribunales pues va a haber cambios de jefes, ¿no? Y tú sabes que como trabajador pues cuando llega otro jefe pues hay incertidumbre de que si voy a conservar mi empleo, si va a ser la persona pues buena onda, si tiene los conocimientos necesarios para el puesto. Entonces, todo eso, la verdad es que ha hecho que pues ahora los sentimientos no sean los mejores en el Poder Judicial de la Federación. Realmente no, como la película de Jojo Rabbit, que le dice el niño al otro, no es un buen momento para ser, bueno, allí le dice judío, pero bueno, aquí para estar en el Poder Judicial de la Federación, porque pues realmente hay muchos cambios y hay vaya, muchas posiciones encontradas. Entonces, entonces yo te puedo decir, yo me encanta mi trabajo, la labor que hago, pero pues ahora actualmente pues realmente el Poder Judicial de la Federación es un lugar que se acerca a cambios trascendentales y que pues hay mucho nerviosismo por lo que va a pasar. Sí, claro, como que se viene un cambio radical, ¿no? Inclusive, sí, ¿no? A mí me agradó todo esto de conocer más a los que están impartiendo nuestra justicia, ¿no? Desde mi postura, ¿no? Porque, Ujú, pues muchas veces es, ok, ya dio la sentencia el juez, pero quién sabe quién es, ¿no? Y pues para mí sí es como que importante saber quién es, ¿no? Y, no, o sea, no para irlo a buscar a su casa, ¿no? Pero así como que, oye, no me gustó tu decisión, ¿no? No, obviamente no. ujú, Pero pues sí para decir, bueno, pues es una persona igual que yo. Siento que se ujú. está humanizando un poco más el derecho y el tener esta oportunidad, ¿no? De conocerlos a ustedes, a los postulantes, pues como pues sí, ¿no? De una manera más humana, más decir, ah, bueno, él es Harry, ¿no? Por lo menos ya sé quién está en contienda, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? En cuanto a experiencias personales, no sé si nos puedas contar de un caso, pues, difícil que hayas tenido y cómo le hiciste para resolverle. Sí, mira, pues no sé, he tenido bastantes asuntos de todo tipo. Uno que ahorita se me viene a la mente, que recuerdo mucho, fue un asunto familiar que tuve.
donde una niña, su mamá había fallecido y ella se encontraba viviendo con sus tíos porque su papá vivía en Estados Unidos. Entonces regresa el papá a México y el papá encontró un buen trabajo ya estando aquí en México, y los tíos no querían pues devolver a la menor, ¿no? Con el papá porque pues ellos consideraban que pues tenían como que un mejor derecho para estar con la niña, ¿no? Y en ese asunto además pues en estas cuestiones familiares muchas de estas cuestiones pues son más porque ya son problemas añejos que traen las familias y que detonan en cuestiones jurídicas porque nadie quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Como coloquialmente se dice. Entonces en ese asunto los tíos señalaban, pues eran tíos maternos de la niña, ¿no? Entonces, los tíos, que uno de esos me parece que era la hermana de la mamá que había fallecido, pues decían que la mamá había fallecido por culpa del papá, ¿no? Y que esa era una de las razones por las que no consideraban que el papá era apto para estar con la niña, etcétera, ¿no? Decían muchas cuestiones. Pero jurídicamente en el expediente, la mayoría de los dichos de los tíos no se comprobaban, ¿no? La mamá había fallecido porque tenía cáncer, el papá se había ido a Estados Unidos, pero pues para trabajar, y sí se comprobaba que le daba dinero a la niña, que incluso creo que les había depositado a los tíos. Vaya, había una serie de cosas que se advertían en el expediente, bueno, de situaciones en las que realmente se veía que el papá quería estar con la hija y que sí había procurado a su hija durante el tiempo que él estuvo viviendo en Estados Unidos, pero por las circunstancias de la vida, pues no había podido estar con ella, ¿no? Y que también de los análisis, bueno, se hacen periciales y se hacen entrevistas, ¿no? Con psicólogos para determinar pues el estatus de la menor, ¿no? Y del papá también, si son aptos para estar juntos, pues se advertía que sí, que tenían una relación normal de padre e hija y que de hecho pues la niña estaba muy adaptada a él, ¿no? Incluso también adaptada a sus tíos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues eh, en ese tipo de asuntos el derecho de un menor al estar con sus padres, pues va por encima del derecho que puedan creer los tíos que tienen sobre la menor y el hecho de que pues ellos crean que es o no buena figura paterna, pues no descalifica como tal al papá. Al final, para no hacer el corto largo, pues el asunto se resolvió que efectivamente la niña tenía que estar con el papá, con independencia de que no hubiera vivido con él antes, porque pues él no dejaba de ser su papá, ¿no? Y las situaciones de peligro que los tíos alegaban, pues no se comprobaban. Y ese asunto a mí me tocó resolverlo, bueno, me tocó proponer la resolución cuando estaba en un juzgado. Entonces, después del juzgado, el asunto fue a un tribunal colegiado que se resolvió en última instancia y el tribunal colegiado confirmó la decisión que se tomó en el juzgado, ¿no? Entonces, la decisión que yo le propuse a mi jefe, pues fue la correcta y pues fue algo que hasta la fecha recuerdo mucho porque pues por la trascendencia que tuvo ese asunto, ¿no? En esa menor y que pues al final se quedó con su papá. Entonces, así como ese, asuntos, pues un montón de casos allá en Tlaxcala, en el tiempo que estuve allá, pues se ven asuntos de, por ejemplo, de migrantes, porque pasa la bestia por allá. Hay asuntos penales también, por ejemplo, deportación de armas por parte de campesinos. Hay un montón de asuntos muy, muy complejos, pero pues ese es el que ahorita se me vino a la mente. Sí, no, totalmente, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, ¿no? El tener esta empatía, pues por la salvaguarda de la niña, ¿no? En primer lugar, el salvaguardar pues su integridad de la niña, el sopesar tanto pues el antecedente familiar y pues sí, ¿no? Son pleitos que muchas veces no se van resolviendo de manera correcta en familia y pues se van tomando ese rencor hasta que, pum, ¿no? Explotan ya en algo más jurídico y es como que, híjole, ¿no? Ya está más complejo todo, porque ahí sí ya se avientan todo contra todo, ¿no? Aunque no se Ujú. compruebe, pues ahí,
y yo siento que el juzgado conoces realmente cómo es la persona, tanto de buena como de mala. Ahí es cuando te das Ujú. cuenta de cómo es la persona en realidad. Y bueno, sí, no, son casos bastante complejos porque es ver los distintos puntos de vista y aún así ser imparcial, ¿no? Inclusive, qué bueno, bueno, que se pudo resolver, pero sí, no, es tomar en cuenta muchas cosas en el momento. Y bueno, pues nos comentabas en tu descripción que tienes una playera con tu nombre y con el número 22. ¿Nos podrías Ujú. explicar cómo, por qué es tu número de la suerte, es el número de la lotería? Pues mira, ya lo estoy adoptando como mi número de la suerte, pero en realidad, pues como comentaste en un principio al momento de presentarme, actualmente soy candidato a juez de distrito en el estado de Veracruz. Yo tiene su casa en la ciudad de Jalapa, aquí es donde radico, y pues me estoy postulando para ese cargo aquí, en el estado de Veracruz. Entonces, en estas próximas elecciones que vamos a tener el 1 de junio, el INE, pues tuvo una labor monumental por el número de cargos que están eligiendo, que son más de 3,000. Y pues uno de esos es el de juez de distrito. El 1 de junio, cuando nosotros vayamos a votar, vamos a recibir varias boletas. Una de esas boletas es una boleta amarilla, por eso también tengo mi apellido y el número en color amarillo. Y en esa boleta amarilla, por lo menos aquí en Veracruz, la gente de Veracruz va a ver mi nombre en el número 22, porque como no participan los partidos políticos y como son tantos candidatos, porque cada poder de la Unión eligió un candidato, en Veracruz estamos eligiendo a 8 jueces de distrito y pues yo en esa boleta amarilla aparezco con el número 22. Entonces la gente para votar por mí tiene que poner ese número 22 en la boleta amarilla o puede subrayarlo, encerrar mi nombre, pero pues entre tantos candidatos, la mejor manera de que se acuerden de mí, pues es sabiendo que soy el número 22, ¿no? Por eso es que traigo esta playera, que es la playera que estoy utilizando en esta campaña que inició el 30 de marzo y que concluye el próximo 28 de mayo. Y pues en todos los eventos donde estoy aparezco como personaje de caricatura, siempre con la misma ropa. Entonces siempre traigo esta playera con el número 22. Ok, y bueno, pues sí, ¿no? Obviamente hay que tener el mismo look, obviamente nunca pasa de moda. Y bueno, pues estuvo bastante interesante. Muchas gracias también para los que nos están viendo, escuchando desde Veracruz, pues ya saben, es pues el candidato que pues ha mostrado este lado también humano, ¿no? Ha mostrado también este lado pues de experiencia y pues voten por quien voten, háganlo informados. Yo siempre he dicho es mejor un voto informado a un voto nulo. No sé qué opinas tú, Harry. Sí, yo también siempre he sido partidario de votar. De hecho, a mí me da risa que hasta hace pocos años yo siempre votaba y por los que votaba perdían, porque también una de las cuestiones que yo siempre alego es por la alternancia, ¿no? En la política, ¿no? Porque siento que esa es la manera en la que se pueden transparentar mejor las cosas cuando cambiamos, ¿no? De un partido a otro, ¿no? O de una fuerza a otra. Siempre he pensado eso y también he pensado que es mejor votar a anular nuestro voto porque pues por lo menos así estaremos pues nosotros decidiendo sobre el curso pues, de nuestra vida, ¿no? Porque al final de cuentas la política nos afecta a todos y pues más en esta elección que es nueva, es inédita del Poder Judicial de la Federación, pues sí, yo invito a todas las personas pues que vean este video a que vayan a ejercer su voto porque es la primera vez que lo vamos a hacer y estos cargos son muy importantes porque el día de mañana, digo, Dios no lo quiera, ninguno de nosotros queremos tener un problema jurídico, pero en dado caso de tener un problema jurídico, pues son estos nuevos jueces, magistrados y ministros los que van a resolver nuestros asuntos. Entonces, si la vida, la constitución nos está dando la oportunidad de elegirnos, pues hay que ejercer ese derecho, ¿no?
Claro, totalmente. A mí también me pasaba, no te preocupes. Por los que votaba nunca salían ganadores. A mí también me pasa, Sí, no te preocupes. mira, estamos en lo mismo. Sí, 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 pero no, o sea, es mejor votar, ¿no? Siempre. Inclusive ha habido estos incentivos, ¿no? Ahora que fue la elección federal, la elección de presidente, había un montón de descuentos para quien ya había votado, ¿no? Inclusive había regalos. Aquí en la ciudad Ah, hubo, sí, claro. sí, te regalaban cosas. Yo fui por un café. Sí, cafés, tacos, helados, Sí. sí, un montón. Ajá. Sí, entonces, pues imagínense ya, pues con estos beneficios, pues qué mejor, ¿no? Y pues a mí no me queda más que agradecerte a ti esta noche por esta entrevista, por abrir también esta parte humana que pues muchas veces no se ve en los abogados y en general, ¿no? En todos los que ejercen algún cargo en algún tribunal, pues no es tan fácil, pero sí está, ¿no? O sea, sí está esta parte humana, está esta parte de empatía y está esta parte de, pues, de flexibilidad, ¿no? De decir, órale, va, me aviento a la entrevista, órale, va para que me conozcan, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algo más que decir esta noche. No, pues que te agradezco a ti, Esperanza, también por la invitación, a Yats, que está tras bambalinas, pero también, pues, la verdad es que estoy muy agradecido porque, pues, yo sé que la mayoría del público que lo sigue a ustedes, o muchos del público, son personas con discapacidad, ¿no? Y que, la verdad, ese es un sector que a mí me importa mucho y que, te digo, por esta parte de haber estudiado derechos humanos y adentrarme un poco más de ello, pues me ha tocado también tener asuntos pues donde las personas más vulnerables, las personas con discapacidad, pues se ven involucradas. Entonces, pues a ese auditorio también pues me gusta que haya personas como tú que se dedican pues a informar, ¿no? A estas personas que también muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que existen situaciones en las que ellas se ven involucradas y que son más difíciles de sobrellevar que para una persona que no tiene discapacidad. Entonces, pues la verdad estoy muy feliz de estar en un auditorio como el que tienen ustedes. No, pues muchas gracias a ti por la disposición. También quiero agradecer a mi equipo, a Yats, que aunque no se ve en cámara, está apoyando a que esta transmisión se haga de la mejor manera posible. También, pues les agradezco a todos los que nos están viendo y escuchando esta noche y a los que lo harán posteriormente. De igual forma, pues los invito a que le echen un ojo a nuestra revista, ya salió. Ahí, igual Harry, estás invitado a echarle un ojito a la Gracias. revista de la página. Es con mucho amor y con mucho corazón. Y bueno, también a que nos visiten en nuestras páginas de Instagram y TikTok con el mismo nombre, Un Mundo para Todos. Y también tenemos ya reestrenando nuestro canal de YouTube, que también esta entrevista estará en unos próximos días u horas en esta plataforma también. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Harry. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a todos y que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Nos vemos. Encantado de estar aquí.